Buenos días, mi nombre es Héctor Francisco Luna Mestizo y hoy les voy a hablar sobre mi ensayo de la promesa a la revelación. Esto para la materia de introducción a la Biblia. A lo largo de la historia, la relación entre Dios y la humanidad ha sido expresada mediante procesos complejos que involucran revelación, historia, escritura y comprensión. Uno de los elementos más significativos en este desarrollo es el papel del pueblo de Israel, no solo como una comunidad histórica, sino como el escenario en el cual Dios decidió manifestarse de manera particular. Desde sus orígenes, cuando aún no constituían una nación establecida, Dios eligió a este pueblo en el contexto del Medio Oriente, una región marcada por múltiples culturas, conflictos y formas de pensamiento. A pesar de su aparente fragilidad inicial, se les dio una promesa, una tierra, una identidad y un propósito dentro del plan divino. Este llamado no fue inmediato en términos políticos o territoriales. Israel no comenzó como un imperio ni como una nación consolidada, sino como un grupo de familias y tribus que, con el tiempo, fueron desarrollando una identidad colectiva. La promesa de la tierra se convirtió en un elemento central que les permitió avanzar hacia una estructura más sólida como pueblo. En este proceso, lo más importante no fue únicamente la posesión territorial, sino la constante presencia de Dios acompañándolos. A través de líderes como patriarcas, jueces y reyes, así como mediante acontecimientos significativos, Dios se hacía presente, guiando, corrigiendo y mostrando su voluntad. Con el paso del tiempo, esta relación se fue profundizando. Dios no solo era visto como un protector o proveedor, sino como alguien que intervenía activamente en la historia del pueblo. Esta intervención se manifestó en momentos clave, especialmente en situaciones de crisis. A lo largo de su desarrollo, Israel enfrentó múltiples conflictos, tanto internos como externos. Las guerras, las invasiones y los exilios marcaron profundamente su identidad. Sin embargo, lejos de significar el abandono divino, estos momentos se convirtieron en espacios donde la relación con Dios se replanteaba, se cuestionaba y finalmente se fortalecía. Uno de los aspectos más importantes durante esta crisis fue la aparición de los profetas. Ellos no solo hablaban en nombre de Dios, sino que interpretaban la realidad del pueblo desde una perspectiva espiritual. En medio de guerras, derrotas y exilios, los profetas dirigían mensajes que confrontaban al pueblo por su infidelidad, pero también ofrecían esperanza de restauración. Sus palabras no eran simples reflexiones humanas, sino llamados directos a volver a una relación correcta con Dios. Muchas de estas intervenciones quedaron registradas en lo que hoy conocemos como los libros proféticos del Antiguo Testamento, los cuales reflejan tanto la crisis como la esperanza del pueblo. El exilio, especialmente el exilio en Babilonia, representó uno de los momentos más críticos de la historia de Israel. Ser desplazado de su tierra no solo tenía implicaciones políticas, sino también espirituales. La pérdida del territorio cuestionaba la identidad misma del pueblo, ya que la promesa de la tierra estaba profundamente ligada a su relación con Dios. En ese contexto, los mensajes proféticos cobraron aún más relevancia, recordando que la relación con Dios no dependía únicamente de un espacio físico, sino de la fidelidad del corazón. Así, los escritos de los profetas se convirtieron en testimonios de advertencia, pero también en mensajes de esperanza y renovación. En medio de este contexto de crisis, también es importante destacar que el pueblo de Israel no solo reaccionó con arrepentimiento, sino que comenzó a desarrollar una mayor conciencia de su identidad espiritual. La ausencia del templo y de las estructuras tradicionales de adoración llevó a una transformación en la manera en que entendían su relación con Dios. Ya no se trataba únicamente de prácticas externas, sino de una conexión más profunda basada en la obediencia y la reflexión. Este cambio permitió que la fe del pueblo se fortaleciera incluso fuera de su territorio, demostrando que la presencia de Dios no estaba limitada a un lugar específico. De esta manera, el sufrimiento y la pérdida se convirtieron en oportunidades para una renovación interna, donde la fidelidad a Dios adquirió un significado más personal y consciente. Estos acontecimientos no solo marcaron la historia del pueblo, sino que también dieron origen a una gran parte de los textos que hoy forman parte del Antiguo Testamento. Cada libro refleja una situación particular, una crisis específica o una intervención divina en momentos concretos. De esta manera, los textos no son ajenos a la realidad, sino profundamente conectados con la experiencia vivida por Israel.
La historia, las guerras y los exilios no fueron simplemente eventos aislados, sino el contexto en el que se fue construyendo la memoria espiritual del pueblo. En cuanto a la producción literaria, es importante reconocer que estos textos no surgieron de manera improvisada, fueron escritos con cuidado utilizando los idiomas propios de la época, principalmente el hebreo y en algunos casos el arameo. La transmisión de estos escritos implicó procesos meticulosos de copia y conservación. Los escribas desempeñaron un papel fundamental en este proceso, asegurándose que los textos se mantuvieran lo más fieles posibles a su contenido original. Gracias a este esfuerzo, el mensaje pudo ser preservado y transmitido a lo largo de las generaciones. Además, la forma en que estos textos fueron organizados muestran un interés claro por mantener coherencia y unidad. A pesar de haber sido escritos en distintos momentos históricos y por diferentes autores, conservan una línea temática que gira en torno a la relación entre Dios y su pueblo. Esto permite entender que no se trata de escritos aislados, sino de una narrativa que en conjunto transmite una verdad más amplia. La consistencia del mensaje a lo largo del tiempo refuerza la idea de que existe una intención detrás de su conservación. Por otro lado, la comprensión de los géneros literarios presentes en estos textos es fundamental para una correcta interpretación. No todos los libros tienen el mismo estilo ni el mismo propósito. Por ejemplo, los salmos expresan emociones profundas a través de la poesía, permitiendo que el creyente se identifique con sentimientos de alegría, tristeza, arrepentimiento y confianza. Cantares, por su parte, utiliza un lenguaje simbólico y poético para hablar del amor, mostrando otra dimensión de la experiencia humana. Asimismo, los libros proféticos contienen mensajes que combinan advertencias y esperanzas, muchas veces utilizando imágenes y metáforas que requieren una interpretación adecuada. Entender estas diferencias evita interpretaciones erróneas. No se puede leer un poema de la misma manera que un relato histórico o una profecía. Cada género tiene su propio lenguaje, su intención y su contexto. Cada género tiene su propio lenguaje, su intención y su contexto. Esta comprensión no solo enriquece la lectura, sino que también permite aplicar mejor los mensajes en la actualidad. Cuando se interpreta correctamente, el texto adquiere un significado más profundo y relevante para la vida del creyente. Finalmente, todo este proceso, desde la elección de Israel, pasando por su crisis, la escritura de los textos y la comprensión de sus géneros, contribuye a una visión más completa de la relación entre Dios y la humanidad. No se trata de eventos aislados, sino de una historia continua que sigue teniendo relevancia hoy en día. La manera en que Dios se manifestó en el pasado sigue siendo una referencia para la fe actual, ofreciendo enseñanzas que pueden aplicarse en la vida personal, en el ministerio y en la construcción de una fe más sólida, consciente y bien fundamentada. Gracias por su atención.